El ánima errante. El interior de la República, al igual que la capital, ha entretejido historias que hasta nuestros días han perdurado en sus calles. Tal es el caso del espíritu del puente, donde se dice que Salvador Hernández se aparece pidiendo un aventón. Pero veamos cómo inicia esta historia. Se cuenta que cierto día Fray Juan del Espíritu Santo se encontraba dando su paseo cotidiano por los pasillos del convento de Celaya, tal y como lo venía haciendo los últimos años cuando necesitaba reflexionar. Pero esta vez sus pensamientos fueron interrumpidos por un indígena del lugar, que sofocado llegó a confesarle algo, ya que de acuerdo con este hombre, él era el único que podía ayudarlo. Así, Fray Juan llevó a Felipe Santiago, como dijo llamarse, hasta el confesionario, donde finalmente lo escuchó con asombro. Es necesario que lo confiese ante testigos, dijo el padre. Es de suma importancia que lo haga, prosiguió al ver la indecisión de Felipe. El indígena accedió, fijando el padre una cita con él para el día siguiente. Y aunque Felipe aceptó gustosamente, ya de camino a casa se preguntaba: ¿para qué querrá el padre que haya testigos? ¿Acaso no cree en mí? Se decía el tiempo en que la tarde comenzaba a helar, tanto que sus pies se le congelaban. Aquel viento calaba entre los agujeros de los guaraches y como pudo llegó hasta su casa. Al día siguiente, justo a la hora en que habían quedado Felipe y Fray Juan, se reunieron los sacerdotes impacientes de escuchar el relato del joven. Felipe se encontraba visiblemente nervioso, pero aún así inició su relato. Pues verán, mi padrino Salvador Hernández falleció hace 3 años y yo personalmente lo vestí. Cuando lo estaba haciendo, sentí claramente cómo me apretó la mano izquierda en 3 ocasiones, pero no le di importancia, ya que todavía no podía aceptar que mi pariente estuviera muerto. Por tal motivo jamás le conté a nadie lo que me pareció sentir aquella tarde, por el miedo a que se burlaran de mí, creyéndome loco. Pero cierta tarde, cuando fui a San Miguelito a recoger maíz, atravesé el puente de Silva, aquel que dicen que está embrujado. Fue entonces cuando escuché claramente que mi primo Salvador me llamó. Como era de imaginarse, yo corrí lo más rápido que pude, pero entre más corría, más fuerte era la voz de mi primo, que me decía que debían oficiar 3 misas en su nombre, ya que su alma se encontraba penando y no podía descansar en paz. Fue tanto el terror que se apoderó de mí que ya no pude seguir mi paso, y solo recuerdo que me desplomé. Momentos más tarde me encontré del brazo de mi cuñado Melchor, quien aseguraba que estaba borracho, pero no pudo comprobarme nada, ya que no tenía aliento alcohólico. Y después de comentar lo sucedido con mi familia, ellos me han pedido que viniera con ustedes para que el alma de mi primo pueda descansar en paz. Los sacerdotes que habían escuchado el relato del indígena se quedaron asombrados, ya que no era la primera persona en asegurar que había un espíritu en el puente, pero sí era el primero en ponerle nombre. Este remedio surtió efecto porque después de las misas, Felipe estaba tranquilo y agradecido con el sacerdote, pues gracias a él y a su santo oficio ya no sentía miedo. Sabía que el alma de su primo se encontraba ahora sí en paz. Los habitantes del pueblo de San Miguelito y de sus alrededores acostumbraban decir antes de las misas que ahí asustaban, que se oían quejidos horrendos y que los perros aullaban cuando se acercaban a ese lugar. Pero la verdad es que después de que se le hicieron las misas al difunto, el puente quedó en silencio y en una paz tranquilizadora. Sin embargo, hoy en día hay personas que aseguran que todavía se pueden escuchar los quejidos de un hombre y hay quienes afirman haber visto una silueta blanca. Aunque no se han podido precisar si se trata del mismo Salvador, a quien los padres de Celaya le ofrecieron 3 misas, o es algún otro espíritu errante, ya que en las crónicas de aquellos años ni siquiera se precisa el motivo por el cual este joven no podía descansar en paz, penando durante 3 años como un ánima errante. La poseída.
Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Recién me había ordenado como sacerdote y comencé a impartir misa en una iglesia pequeña, de un pueblo llamado Guadalupe, en Michoacán. Tenía mucho entusiasmo por oficiar misa, por iniciar como el sacerdote de este lugar. Era muy joven, tendría en ese momento 30 años. Fui recibido con gran entusiasmo por parte de mis feligreses, y todo parecía que había llegado al lugar perfecto. A los pocos días de estar ahí, me fui sintiendo más tranquilo, como si yo hubiera salido de este lugar y estuviera regresando a casa. Al ser un pueblo pequeño, identificaba a las personas que acudían los domingos a misa. Eran personas tranquilas, la mayoría eran personas ya de la tercera edad y pocos jóvenes, así como niños. El fin de semana venía gente de fuera a visitar a sus familiares que aquí vivían. Así que en misa de repente veía gente nueva y me daba cuenta que no eran de aquí, porque al domingo siguiente ya no acudían. Y durante la semana ya no los veía, además de que algunos tenían la gentileza de saludarme al final de la misa y me presentaban a sus familiares. Mire, padre, le presento a mi hijo que viene de la ciudad, me decían algunas personas. Fue el mes y medio de estar viviendo aquí cuando ocurrió lo siguiente. Estaba yo descansando en mi habitación, dentro de la casa parroquial. Era de noche y hacía mucho frío, pues momentos antes había llovido con intensidad. De repente, escuché que tocaban a la puerta, de una manera insistente. Abrí la puerta y observé que era una señora que se llamaba Carmen. La reconocí de inmediato, pues ella acudía a misa cada 8 días. Carmen estaba desesperada, y es que su hija estaba en su casa enferma. Carmen, le dije, si tu hija está enferma, es mejor que la lleves al médico. Yo no soy doctor. Pero ella insistió. No, padre, mi hija no está enferma de algo que cure un doctor. Entonces, ¿qué le pasa?, le pregunté. Carmen guardó silencio un momento, quizá para tomar valor, y entonces dijo: mi hija está enferma. Tiene el diablo adentro. Al escuchar esto me quedé sorprendido. Pensé que ella estaba exagerando o que quizá estaba confundida. Le pregunté: ¿por qué dices esto? Quizá estás confundida, Carmen, le dije. No, padre, ella insistió. Mi hija tiene el diablo adentro. Lo dijo nuevamente. Bueno, ¿qué es lo que deseas de mí?, le pregunté. Pues que vaya a sacarle el demonio, padre, me dijo Carmen desesperada. Espera, lo que tú me estás pidiendo es un exorcismo y yo no soy un exorcista. Al decirle esto, Carmen puso cara de decepción. ¿Y no podría acompañarme a verla? Ante su petición no pude negarme. Sí, Carmen, está bien. Solo tomo mi abrigo, ¿ok? Mientras caminaba con Carmen hacia su casa, le hice varias preguntas con relación a su hija, ya que hasta ese momento pensé que no tenía descendencia, ya que siempre la veía sola en misa y en todos lados. Bueno, ¿y por qué dices que tu hija tiene el diablo adentro?, le pregunté. Porque lo que ella hace no es normal, padrecito. A ver, explícate. Mi hija puede estar tranquila, pero de repente comienza a reírse como una demente. Y lo que es peor, ella no me reconoce y me habla con la voz de un hombre. Oye, pero yo nunca te he visto con ella. ¿No vive aquí? No, padre. Ella vive en la Ciudad de México, pero viene a visitarme. Ah, ok, con razón no la ubico. Nunca la he visto contigo en misa. Y ni la verá. Ella dice que Dios no existe, que la iglesia es una sarta de ladrones. Tu hija quizá tiene una lesión en el cerebro. Quizá se trate de una enfermedad mental. No creo, padre. Ella es muy sana. Ya no hice más preguntas. Debía ver a la hija de Carmen para determinar de qué se trataba. A pesar de que no soy exorcista, sabía cuáles eran las características de una persona poseída por el diablo. Antes de entrar a la casa de Carmen y ver a su hija, le pedí que por favor no le dijera que yo era sacerdote. Está bien, padre, lo que usted diga.
Cuando llegamos, vi que su casa tenía las luces apagadas. Al ingresar, Carmen me condujo a la habitación de su hija, la cual estaba en la parte de arriba de la casa. Serían alrededor de las 10:30 de la noche, y cuando Carmen abrió la puerta de la habitación de su hija, noté que ella estaba ya en su cama, debajo de las cobijas. Era evidente que la chica ya dormía. Solo tenía una lámpara encendida en su buró. «Carmen, tu hija ya duerme. Creo que lo mejor será que venga en otra ocasión». «No, padre, por favor no se vaya. No me deje sola con ella». Cuando Carmen me pidió esto, pensé por un momento que quizá la que estaba mal de su cabeza no era su hija, sino ella misma. «Dime la verdad, Carmen. ¿Por qué me pediste que viniera?» «Para que la vea, padre. Mírela bien». La vi de nuevo y solo vi que su hija estaba dormida y no vi algo inusual en ella. «Carmen, perdón, pero creo que lo mejor es que me retire». Me acerqué a la puerta y salí de la habitación. Carmen no me insistió que permaneciera. Ella, resignada, me acompañaba hacia la salida. Trataba de entender qué fue lo que realmente había pasado, y mientras pensaba en esto, metí mi mano a la bolsa de mi pantalón para buscar mis llaves, pues había salido a prisa que no recordaba si las llevaba. Al hacer esto, las sentí, y al sacar la mano torpemente las tiré en el piso. Cuando me detuve para levantarlas del suelo, alguien más lo hizo por mí. Me las entregó en la mano y me espanté al ver que se trataba de la hija de Carmen. Me quedé sorprendido con esto. «¿Pero tú no estabas en tu habitación dormida?», le pregunté, y ella solo sonrió y dio la media vuelta. No supe cómo ella había bajado de su cuarto sin que yo la escuchara, o cómo es que se había encaminado hacia mí sin que yo la oyera. La chica solo dio la media vuelta y se dirigió hacia su habitación riendo, burlonamente. Caminé hacia la puerta. Faltaban unos cuantos pasos para llegar a esta. La abrí, salí y cerré la puerta sin pensarlo. Una vez afuera de la casa de Carmen, solo pensé que el diablo se había salido con la suya. Volví a tocar a la puerta, pero no me abrieron. Insistí, pero nadie me abrió. Resignado, me regresé a la casa parroquial. Algo en mi interior me indicó que había sido engañado por esta chica, la cual andaría como por los 20 años de edad. Sabía que yo tenía el deber de ayudarla. Yo no era un exorcista, pero sabía que podía canalizarla con uno de ellos. A la mañana siguiente hablé por teléfono con uno de mis profesores del seminario, el padre Enrique. Él había realizado exorcismos. Le pedí su ayuda. Me dijo que no podía ir en estos momentos, pero me pidió que fuera a verla y comenzara a estudiarla. Me dijo: «Si en verdad ella tiene el diablo adentro, te dirá cosas que nadie más sepa de ti, más que tú». ¿Y por qué ella tendría que hablar de mí? Porque el demonio ahora te ve como su enemigo, pues sabe que lo quiere sacar de ese cuerpo. Acudí a la casa de Carmen y al tocar a la puerta me abrió ella. Carmen lucía realmente espantada. «¿Qué tienes, mujer?», le pregunté. «Vivo aterrada, padre». «¿Es por tu hija?». «Sí, por ella». «Bueno, vengo a verla». «¿No está? Ya se fue a la ciudad». «¿Cómo? ¿Se fue ya?». «Ella solo viene el fin de semana. En la ciudad trabaja y se queda allá toda la semana». «Está bien. Aún así déjame entrar a platicar contigo». Platiqué con Carmen alrededor de 1 hora. Me dijo que su hija era una buena chica, pero que últimamente había cambiado mucho, desde que se había ido a la Ciudad de México. Ella no sabía con quiénes se juntaba en la capital, qué mañas tenían, o qué tipo de personas eran, pero su hija estaba cambiando para mal. Era difícil determinar qué le había pasado, así que tenía que investigar más cosas. «Carmen, déjame entrar a su habitación. Quizá ahí encuentre alguna pista». «Está bien, padre. Lo que sea para que la ayude».
Ingresé a su recámara. Lucía ordenada. También se veía limpia. Era una habitación pequeña y no sabía por dónde comenzar. Pero mi intuición, o quizá por ayuda divina, sentí que debía revisar debajo de su cama. Al hacer esto, casi me fui de espaldas cuando, debajo de su cama, encontré unos signos satánicos dibujados en el piso. Había una cruz invertida, un pentagrama y el número 666, escrito con sangre. Al ver esto sabía que estaba ante una sirvienta de Satanás. Carmen entró a la habitación y observó todo esto. Se llevó las manos a la boca en señal de estar impresionada y solo dijo: ¡Oh, Dios bendito! Tendré que llamar a un exorcista. ¿Cuándo es que tu hija viene a la casa? El próximo sábado, padre. Pues tendré que llamarlo para que esté aquí ese día. Salí de la casa de Carmen y llamé al padre Enrique. Le dije que no había equivocación, que esta chica estaba metida en cosas de satanismo, ocultismo, que era muy probable que estuviera poseída por el diablo. Mi profesor y exorcista me dijo que estaría ahí el sábado por la mañana, y así fue. Nos vimos en la casa parroquial, y después de ofrecerle un café, acudimos a la casa de Carmen. Cuando llegamos a la casa de Carmen y tocamos a la puerta, fue su hija la que nos abrió. Ella nos abrió la puerta y nos dio su mejor sonrisa. Parecía que estaba muy contenta de estar ahí. Hola, buenos días. ¿Está tu mamá? Mi mamá no está. Se fue a ver a mis abuelos que viven en la Ciudad de México. No regresará en 2 o 3 semanas. Cuando escuché esto, supe que mentía. Carmen no tenía planeado salir de viaje, y si así hubiera sido, sé que ella me hubiera avisado, pues sabía que este sábado vendría con el exorcista. Noté además que la chica tenía las pupilas dilatadas, como si tal vez hubiera ingerido alguna sustancia prohibida. No sabía qué podía hacer en ese momento, si retirarme o pedirle que nos dejara pasar, pero sin pensarlo más, mi maestro, el exorcista, inmediatamente entró en acción. ¿Podemos pasar? Queremos platicar contigo, le dijo él. Ella se rehusó. Perdón, pero es que estoy muy ocupada. No te queremos quitar mucho tiempo, hija, le dijo el exorcista. Ella se rehusó nuevamente, y entonces Enrique sacó una cruz y se la mostró en el rostro. Ella solo sonrió, pero con una risa burlona, macabra. ¿Crees que con eso me vas a espantar? ¡Pobre tonto! En nombre de Jesucristo, te pido que te alejes de esta pobre mujer. ¡Vete al infierno!, gritó con voz de hombre. El exorcista empujó la puerta, entró a la casa y ella se hizo hacia atrás. Yo entré y cerré la puerta. Miré antes hacia la calle y vi que no había nadie. Cuando ingresamos, la chica corrió hacia su habitación y nosotros fuimos detrás de ella. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que dejes a esta pobre mujer en paz. La chica se puso muy agresiva. Comenzó a aventarnos las cosas que tenía a la mano. Logré esquivar varias. La chica finalmente ingresó a su cuarto y cerró la puerta con seguro. ¿Y ahora qué hacemos?, le pregunté al padre Enrique. Pues tenemos que derribar la puerta, hijo. Sin pensarlo 2 veces, él la pateó hasta que la puerta se rompió y pudimos ingresar. Ella, la poseída, estaba de pie, mirándonos fijamente, y comenzó a hablar sin siquiera esperar a que se lo ordenáramos. Ella me pertenece, ella es mía, ella hizo un pacto conmigo y me ofreció su alma a cambio de que lo matara. ¿A quién mataste? Al chico que jugó con ella, a Mario. Él la enamoró y se burló de ella. Mario recibió su castigo y ahora está muerto. Ella me prometió darme su alma si lo hacía sufrir tanto como él la hizo sufrir a ella. Mario,
está ardiendo en el infierno. Te ordeno que salgas de este cuerpo, dijo Enrique, y le arrojó agua bendita. Al caerle el líquido en su cuerpo, comenzó a arder como si le hubiera echado ácido. ¡Oh! ¡Maldito!, gritó la chica poseída. ¡No me iré de este cuerpo! ¡Tú no eres nadie para expulsarme! No soy yo quien te lo ordena, sino nuestro Señor Jesucristo. Yo comencé a rezar junto al exorcista y comencé a sentir mucho miedo, pues noté que el rostro de esta chica comenzaba a cambiar drásticamente. Comenzaba a estirarse como si fuera de chicle y sus ojos se tornaron de color negro. Abrió la boca y me mostró unos dientes afilados y temí que me mordiera. Ella se sintió acorralada y miró hacia la ventana que tenía en su cuarto. Inmediatamente ella se arrojó a través de ella, rompiendo los cristales, y cayó en la calle. Pensé que se había matado por la caída, pero al mirar hacia afuera, noté que ella se puso de pie y echó a correr a toda velocidad en 4 patas, como si fuera un animal. El exorcista y yo salimos de la casa, con la intención de atraparla y hacerle el exorcismo, pero cuando estábamos afuera, ella había desaparecido. La buscamos por todo el pueblo, pero no la encontramos. Finalmente aceptamos que era inútil seguir buscándola y regresamos a la casa parroquial. Horas más tarde, escuché que la gente del pueblo hablaba de que la señora Carmen se había colgado. Al oír esto me entró la duda y acudí a investigar a su domicilio, que por cierto, había muchas personas afuera murmurando, hablando de lo que había sucedido. Nadie sabía por qué ella se había quitado la vida y descartaban que se tratara de un crimen, pues ella no tenía enemigos, no le habían robado nada en su casa y todo indicaba que ella había tomado esta decisión de terminar con su existencia. ¿Y quién le avisará a su hija?, alcancé a escuchar a una señora decir esto. Yo me mantuve callado y al margen, porque mi temor era que a mí me acusaran de algo, pues estuve en esa casa horas antes de que la encontraran a ella sin vida. No tenía sentido nada de lo que estaba pasando y trataba de comprenderlo. Me pidieron que ingresara a echarle unos rezos. No me pude negar. Ingresé y efectivamente, ella estaba colgada en la habitación de la hija. Observé que estaba colgada de una soga, amarrada de una viga, y miré la ventana por la cual su hija se había escapado. La ventana estaba intacta. No había pasado nada extraño ahí, pues las cosas que nos había aventado la poseída estaban en su lugar. Esto es cosa del diablo, fue lo que pensé. Le eché agua bendita al cuerpo y salí de ese lugar. No quería permanecer más en este sitio. Después llegó la policía. Interrogaron a muchas personas por si habían visto algo. Y nada, nadie vio nada raro. Nadie me vio a mí ni al exorcista que entramos prácticamente a la fuerza a esa casa. Todo fue tan raro que no sabía si lo que había vivido había sido real, pero en la casa parroquial seguía a mi maestro y el exorcista Enrique. Y él me dijo que a veces ocurrían este tipo de cosas. De la hija de Carmen nunca supimos más. Trataron de localizarla para avisarle lo que había pasado con su madre, pero nadie pudo dar con ella. Su paradero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio.